Listo. El solo título de Cruzadas ya genera en todas las personas una sensación muy especial. Durante mucho tiempo la cruzada fue la guerra por la fe. Hoy en día se ha convertido más en una forma de fanatismo y en la manifestación de una intolerancia absoluta frente a algo. Entonces nosotros decimos una cruzada o de una puesta en juego de una intención de acción muy grande. Por ejemplo, si vamos a hacer una cruzada por los niños, todo el mundo ya sabe que no es a coger espadas, sino una lucha muy fuerte por los niños, o uno dice vamos a hacer una cruzada contra las drogas, o vamos a hacer, se usa mucho. Pero las cruzadas históricamente tienen un encuadre histórico que es del 1096, cuando empieza la primera, al 1272, cuando concluye la que en el rango de lo estrictamente preciso es la última cruzada, que es la novena cruzada. Hay personas que incluyen muchas más porque hubo iniciativas de muy diverso orden que se generaron en el curso de este tiempo y posteriormente con propósitos, si no idénticos, por lo menos similares o parecidos. Nosotros hasta la fecha hemos hablado in extenso de la primera cruzada, que fue la más exitosa de todas, la que duró 3 años y que les permitió a los señores feudales y reyes cristianos hacerse con dominios significativamente importantes en los territorios de la Tierra Santa y muy especialmente conquistar lo que sería el reino de Jerusalén. Luego vimos la segunda cruzada, que fue aquella expedición entre el terror, el honor y lo que uno diría, la cruzada del gran, bueno, eso siendo muy irónico y totalmente fuera de lugar, la cruzada del paseo, ¿no? Porque fue la cruzada mm, completamente fallida, en donde doña Leonor de Aquitania se montó con todas sus damas. Esto tuvo una repercusión importante que no nombré en el momento y que vale la pena notar. Y es que la determinación de Leonor también abrió el paso a que muchas damas significativas e intrascendentes tomaran la determinación de irse ellas mismas a Tierra Santa, algunas con la intención monástica, que fue como el de las beguinas, que instalaron sus casas en los territorios de Tierra Santa y acogieron allí a muchas otras mujeres importantes que llegaron a estos espacios con el mismo anhelo con el que cualquier persona emprende un viaje a estos lugares, cualquier persona religiosa, es decir, entrar en contacto con los lugares donde se vivió la historia sagrada. Pero también la expedición de Leonor trajo con ella a unas mujeres más del curso de la acción, algunas de las cuales se vincularon a la guerra y tuvieron posiciones verdaderamente interesantes, incluso muchas destacadas, y se volvieron un verdadero azote para los sarracenos. La tercera cruzada, que fue la que nos conocemos como la de los Reyes, donde estuvieron y originalmente iban a estar Federico Barbarroja, Ricardo Corazón de León y Felipe Augusto, que terminó siendo la cruzada que le confirió a Ricardo una presencialidad histórica mayúscula y lo posicionó como un rey perfectamente entregado a la fe. La cuarta cruzada, que fue este desastre de cruzada que eh, uno dice desastre de cruzada, aclaro, porque como proyecto de cruzada fue un desastre, no tenía, es más, tenía unas intenciones muy poco claras, pero política y geoestratégicamente fue muy, digámoslo así, muy positiva, muy productiva para Occidente, porque los cruzados, en lugar de atacar a Creo o al Islam, atacaron directamente al Imperio Bizantino y se apropiaron de Constantinopla, la desposeyeron de gran parte de sus tesoros
y generaron una ruptura y una diáspora que benefició a Occidente también porque algunos de los grandes eruditos y pensadores bizantinos salieron hacia Occidente. A Venecia le abrió las puertas para constituirse en lo que es hoy en día una ciudad extraordinariamente bella y particularmente eh, estilizada y particularmente dada a una arquitectura fantástica y demás. Y fue el principio del fin del Imperio Bizantino, porque los territorios que todavía controlaba quedaron completamente fracturados y en su lugar se estableció lo que se conoció como el Imperio Latino. Y hoy vamos a hablar de la quinta, la sexta, la séptima, la octava y la novena cruzadas. Así de aterrador parece el programa, pero lo que pasa es que estas son las cruzadas menores. Fueron cruzadas que no tuvieron el alcance de las primeras, no tuvieron ni la perdurabilidad, ni la consistencia, ni la trascendencia histórica. Y eso se debió a varias razones. La primera, a que el panorama histórico en Europa Occidental, porque hemos de tener en cuenta que este proyecto de la cruzada fue ante todo un proyecto de Europa Occidental, donde participaron principalmente los reyes de Francia y Alemania, lo que sería Alemania después, no, Francia, el Sacro Imperio Romano Germánico e Inglaterra, fundamentalmente, y los señores nobles, particularmente los normandos de la Normandía francesa. Entonces, no fue un proyecto que aglutinara a toda Europa, no fue un proyecto que le trajera, por ejemplo, que dijeran, los suizos, no, pues ya los suizos en la cruzada no, tampoco los holandeses, ni los polacos, no. Ellos, más bien, la Europa Oriental va a estar comprometida con parte de lo que ya no son las cruzadas, sino unas formas de combate que se asimilan por sus prácticas a lo que era originalmente la cruzada. Para el papado, mantener vivo el espíritu de la cruzada fue una necesidad absoluta porque la cruzada, como hemos dicho ya antes, pero no tan específicamente, es una piedra angular del poder papal. O sea, cuando Urbano II dijo, proclamó la cruzada, Roma se fue en alza, ¿sí? Y tan se fue en alza que como una repercusión de la cruzada está este hecho de que Europa se pueble de catedrales góticas y reliquias, y indulgencias, ventas de indulgencias y demás. Eh, pero mantener ese espíritu no iba a ser sencillo porque los reyes habían aprovechado, sobre todo los reyes de Francia, el Sacro Imperio Romano Germánico, los emperadores, un poco menos los reyes de Inglaterra, para empezar a consolidar los núcleos de poder alrededor de los cuales habrían de constituir sus estados nacionales. Entonces, la cruzada era una empresa costosa. Europa está redefiniendo fronteras, en ese sentido ya necesita sus hombres para procesos más delicados, como establecer hasta dónde va cada reino. Y a pesar de eso, pues, tanto la iglesia como algunos reyes intentaron permanentemente mantener viva la idea y empezaron a extender el término cruzada con relación a todo lo que preocupaba. Por ejemplo, vamos a ver que cada vez que hay una movilización de gente distinta, pues empieza a hablar en esos términos. Bien, en Tierra Santa, los reinos que habían creado los francos, que eran los reinos del reino de Jerusalén, la parte de
el ducado de Edesa, ¿sí? Acre, todos estos reinos que habían creado los cruzados se sostuvieron hasta 1291 en su gran mayoría. Pero en ese momento llegan los mongoles que acaban con lo que había sido el califato de los abasíes, que eran los señores del Islam que venían gobernando mayormente sobre casi todos los pueblos islámicos y empieza a, digámoslo así, los mongoles llegan a acabar con el califato abasí. Esto le va a dar a algún respiro a los cristianos, pero los mongoles mismos se van a convertir en una némesis a las que el cristianismo se va a tener que enfrentar. Ante la decadencia de la Cruzada Mayor, a algún inteligente se le ocurrió que la cruzada solo tendría éxito de nuevo si era emprendida por los eh, puros. Los puros en este caso vendrían a ser los niños. Y a partir de este momento se empezó a dar una movilización, ¿sí? Que se dice habría partido de una visión de un pequeño de unos 12 años que dijo haber visto a Jesús, que se le había presentado y le había dicho que solo una cruzada formada por niños tendría la capacidad espiritual de hacer que las puertas de Jerusalén se abrieran nuevamente a los cristianos. Cuando esta visión de este pequeño que vivía en el sur de Francia llegó a los oídos del rey, el rey simplemente la desestimó, consideró que era una de tantas visiones de la gente del pueblo, un acto que no había que tener tan o no había que considerar tan seriamente. Pero la realidad es que el run run y la necesidad de tener esperanza y de mirar la opción de que Jesús volviera a estar o habitar entre los seres humanos para acabar con todo mal, con toda ansiedad, con toda dificultad, llevó a que eh, una gran cantidad de niños empezaran una romería promovida por algunos adultos. Y estos pequeños niños que llegaron a ser hasta 20.000 o 30.000, emprendieron un camino, recorrieron Francia y se fueron desde los puertos franceses donde fueron recibidos, aclamados, apoyados, alimentados por la población, empezaron a irse hacia Italia y a buscar los puertos para salir hacia Tierra Santa. Pero estos niños tuvieron unos destinos terriblemente crueles. Se dice que muchos de ellos cayeron presas de la enfermedad, de la malnutrición, de las inclemencias del clima, aún mientras estaban todavía en su trashumancia a través de Francia, pero que cuando llegaron a Italia cayeron muchos en manos de gente inescrupulosa que se los apropió y muchos de estos niños fueron llevados hacia Oriente y vendidos como esclavos, sobre todo en los puertos bizantinos, donde todavía se conservaba la práctica de la esclavitud. Y solo unos cuantos lograron sobrevivir a la Odisea y regresar a sus hogares. Pero realmente fue una historia dolorosísima
con unos costos humanos inmensos. Ya pasando de nuevo a asuntos de mayores, tenemos que el Papa Inocencio III, sí, esa cruzada de los niños se dio hacia 1212 y fue pues una cosa completamente desastrosa. Hay muchas dudas por parte de los historiadores en relación a qué tan verídicos fueron estos hechos. Lo cierto es que más o menos a inicios de la década del 1200 hay un grupo importante de vagabundos, mendicantes, que están totalmente y completamente convencidos de que son enviados de Dios y que ellos pueden retomar Jerusalén no por las armas, sino por la fuerza del Espíritu, y que estos pueden haber dado lugar o curso a la historia de la Cruzada de los Niños. Durante muchísimo tiempo esta cruzada ha estado, digámoslo así, como muy en entredicho, ¿no? Lo cierto es que muchos de los actuales historiadores señalan que es probable que realmente no haya habido una movilización de menores, sino que haya habido un problema de traducción y que esos supuestos mendigos que iban de puerta en puerta buscando ir hacia Jerusalén hayan sido como el nombre de decir, em, ¿cómo diríamos? Como inocentes o como personas sin mucho fundamento haya sido llegada a traducir como niños, como menores. Bien, resulta que nuestro queridísimo Papa Inocencio III tuvo a bien promover cruzadas y cruzaditas, es decir, entre las cruzadas que voy a mirar un minuto una cosa, porque esto quería mirar acá. Eh, quería llevar a cabo, digámoslo así, una recuperación de la potestad del papado, que era lo que hablábamos la vez pasada, y había, digamos, promovido fuertemente el espíritu de la movilización de los cristianos, ahora ya no dirigido exactamente a Tierra Santa, sino hacia Egipto. Y en el año, él empezó a promoverla en 1213. Se dice que en medio de esta promoción, en el año de 1215, San Francisco de Asís habría viajado a Egipto con una pequeña comisión de cristianos y que él se habría allegado hacia el sultán Al-Kami. El encuentro con el sultán, entre el sultán y el santo, había sido muy impresionante. Habían empezado bajo la salutación propia del Islam, que era la de bajo la paz y el respeto. Se dice que Al-Kami le habría dicho a San Francisco, si todos los cristianos fueran franciscanos, no, perdón, si todos los cristianos fueran como Francisco, sería muy fácil ser cristiano. Y ya habían conversado largamente que San Francisco había propuesto solucionar el asunto de la posesión y de la entrada a Jerusalén a través de una prueba de ordalía. Una ordalía es una prueba de fuego. Era la prueba para probar la inocencia, era lo que se hacía para probar la inocencia, que era o caminar sobre las llamas o meter la mano
casi hasta el codo en un guantalete de metal al rojo vivo o meter las manos al agua, ¿sí? Exactamente. Entonces, San Francisco y el sultán habrían hecho este compromiso y San Francisco le había básicamente casi que propuesto cambiar el Corán y los hadices por los evangelios y la Biblia. Y el sultán le había dicho que cómo iban a probar cuál tenía la verdad revelada. Y Francisco se eh, ofreció caminar sobre las llamas para demostrar que disponía de la verdad de Dios y lo consiguió, pero que después de eso el sultán se había retractado de su palabra y había dicho que él no había hecho ningún juramento de cambiar las cosas. Sin embargo, había sido un encuentro muy alentador, o sea, había sido positivo porque ambos em, digamos, ambos parlamentarios habían quedado con una muy buena impresión el uno en relación al otro. Voy a parar un momentico que llegó Albita, la vamos a saludar y ya sigo grabando. Un segundo. Un segundo. Ya.